¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectivas CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Como cada semana, dialogaremos con nuestros colegas periodistas Arturo Páramo, Ernesto Osorio y Alberto Cuenca. Esta semana, la coyuntura, desgraciadamente, es un tema muy complejo que se reduce quizá a una cifra, pero trataremos aquí de ahondar un poco más, porque no se trata de una cifra, se trata de una realidad de más de 200,000 familias de los capitalinos destrozadas. Y nos referimos a los 50,000 muertos por la pandemia del COVID en la Ciudad de México. Desgraciadamente, la Ciudad de México no ha dejado de ser el epicentro de esta pandemia aquí en México, y durante más de un año que llevamos en pandemia hemos visto que aquí se han llevado de manera muy grave, muy dura cada una de estas 3 olas de la pandemia y han dejado un saldo negativo. Pero hoy pareciera que no pasa nada, que ya las autoridades diario nos reportan un muerto más, 1,000 muertos más, y pareciera que los capitalinos normalizamos la muerte, y eso no está bien. Hay que hacer un alto, hay que reflexionar, hay que pensar si estamos haciendo las cosas bien, qué podemos hacer mejor, hacia dónde debe de ir la estrategia. Para eso estamos aquí, para dilucidar un poco estas ideas con grandes profesionales del periodismo que conocen muy bien la ciudad y que seguramente nunca habían visto algo tan catastrófico como lo que hoy tenemos cara a cara. Y por eso, sin más rodeos, vamos a darle la palabra a Arturo Páramo para ver qué está pensando él y cómo vive esta cifra de los 50,000 fallecimientos por COVID en la Ciudad de México. En cuanto al tema de COVID y las 50,000 muertes en la Ciudad de México, es un tema que hay que tomar con muchas reservas. Primero, se toma en cuenta esa cifra solamente para hablar de las personas que fallecieron en la Ciudad de México, en ese conglomerado de 9 millones de habitantes. Cuando se hace esa consideración, ya podemos imaginarnos que cualquier ciudad de Europa, tal vez Londres solamente sea más grande que la Ciudad de México y se puede equiparar a todo nuestro Valle de México, solamente esa no tuvo la cantidad de fallecimientos que tiene solamente la Ciudad de México. Cuando uno va a las ciudades de China o las ciudades de la India, tal vez en esos dos países se puede encontrar algo similar. En China definitivamente se cerró la actividad de manera tajante, nunca se llegó a una cifra similar, ni siquiera en todo ese país que tiene cerca de 1,000 millones de habitantes. En la India fue una catástrofe, pero es la India el país más poblado del planeta. No se puede hablar de la misma magnitud de lo que sucede en las grandes ciudades de la India con lo que sucede en la Ciudad de México. Es una realidad completamente distinta, no debería de aplicar, no debería de considerarse. Pero bueno, ni siquiera en esas ciudades se tuvo el nivel de fallecimientos de la Ciudad de México. Si hablamos de Japón, la gran zona metropolitana de Tokio, definitivamente nunca se alcanzaron esos datos que se viven en la capital del país. Los países que tuvieron el peor tratamiento de la pandemia, Estados Unidos y Brasil, podrían acercarse a las grandes ciudades, pero Los Ángeles nunca tuvo 50,000 muertos, Nueva York nunca los tuvo, Houston, que es su tercera ciudad, pero nunca, jamás en la vida los tuvo. El Gran Buenos Aires creo que tuvo 20,000 fallecimientos. Solamente se puede hablar de Sao Paulo, que fue la ciudad del país que tuvo el manejo más catastrófico de la pandemia. No nos podríamos aspirar a comparar con ellos. En realidad lo que se ha hecho en la Ciudad de México no ha sido un buen manejo de la pandemia, ni al inicio, ni en la segunda, ni en la tercera ola. Ya estamos afrontando la cuarta ola. Viene fin de año, viene una reducción en la temperatura, viene evidentemente un incremento en las enfermedades respiratorias y si bien se ha vacunado a un poco más del 80% de la población que que está en posibilidad de ser vacunada en la Ciudad de México, todavía falta todos los niños y adolescentes hasta los 17 años, que es el grueso de la Ciudad de México. En realidad no hay nada por qué lanzar las campanas al vuelo. Es una mentira de parte del gobierno de la Ciudad de México y de parte del gobierno federal cuando se habla acerca de que ya está controlada la pandemia. No lo está. Y no lo va a estar, porque no lo ha estado durante todo este año y medio. Así es que lo único que podemos pedirle a la gente que nos escucha es que se cuiden, porque el gobierno definitivamente ha tenido un manejo catastrófico de la pandemia. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, un panorama muy amplio, muy grave, porque pones el tema en la mesa que es: ¿han manejado bien la pandemia? La palabra es no. Esa es
la respuesta, no se ha manejado bien la pandemia y por eso tenemos un resultado catastrófico. Hay que recordar que el zar de la pandemia, Hugo López-Gatell, nos decía cuando iniciaba esta pandemia en marzo de 2020 que el escenario catastrófico para el país era que 60,000 mexicanos murieran por esta pandemia. Era el escenario catastrófico. Se refería a todo el país, a más de 130 millones. Una población enorme, una de las más grandes del mundo, se refería a esa población. Y resulta que la Ciudad de México, donde hay 9 millones y es una de las más grandes poblaciones de México, se llegó ya a las 50,000 muertes. Han pasado 3 olas y estamos por entrar a la cuarta, por lo que bien señalas que es la temporada invernal, desde el otoño, que empieza a reducir la temperatura, y todo el periodo invernal, donde se combinan otros virus como el de la influenza. Y según las estadísticas del mismo gobierno federal, cada año pierden la vida miles de personas, a veces hasta 700,000 personas, por algún mal generado por las enfermedades respiratorias en todo el país. Entonces, eso hace pensar que puede darse una cuarta ola, también de manera muy agresiva, porque hay un gran espectro de la población de más de 30 millones que todavía no recibe una vacuna. Eso es lo grave. Por eso la pregunta es ¿qué estamos haciendo bien en esta pandemia? Creo que como sociedad civil hemos avanzado en protocolos, en autocuidado, pero sigue faltando una estrategia sólida por parte de las autoridades, y ya cuando volteamos a ver atrás solo nos damos cuenta de la catástrofe que son 50,000 muertos. Tratemos de enfrentar lo que viene de la mejor manera, con la mayor conciencia, porque como dice Arturo Páramo, el gobierno no tiene una estrategia ni la tendrá. Y así es como la sociedad civil siempre tiene que salir adelante en frente de las peores catástrofes. Vámonos ahora con Ernesto Osorio para que nos dé su testimonio y cómo observa este tema de 50,000 muertos por la pandemia en la Ciudad de México. Hola, querido Luis, amigos de Capital CDMX. Creo que no ha sido una muy buena gestión de parte de la doctora Claudia Sheinbaum la que ha llevado respecto a la pandemia aquí en la Ciudad de México. Aunque en un principio nos hizo ver que ella mantenía cierta distancia a las políticas que establecía el doctor Hugo López-Gatell desde Palacio Nacional, hemos visto últimamente, y a partir de que el presidente la menciona como posible relevo en el 2024, que ha sido más plegada a las disposiciones que se toman en el terreno federal, en el ámbito del gabinete del presidente López Obrador. Y lo entendemos porque así le conviene a la jefa de gobierno. Creo que ella ha olvidado por completo lo que es las necesidades de los habitantes de esa ciudad, y si no, pues habrá que ver lo que sucedió, por ejemplo, nada más por poner un mínimo ejemplo, con la alcaldía de Coyoacán, en donde pues apenas va a empezar la aplicación de la vacuna en una primera dosis, cuando terreno es en donde se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México, su alma mater. Ella no mostró empatía por llevar a los jóvenes de la alcaldía de Coyoacán pues rápidamente la aplicación de la vacuna, y eso lo tienen muy presente todo ese sector de la población aquí en esta alcaldía. Y el hecho también de que no se hayan reabierto algunos espacios cuando sí se requirió, ahorita ya no tanto, pues de que atendieran casos COVID en algunos hospitales de la capital, y además algún centro de atención adicional, como se hizo con el Citibanamex o con el Autódromo Hermano Rodríguez. Creo que la jefa de gobierno ha dejado la pandemia a merced de sus intereses políticos, ya no ha sido tan interesada ella en lo que es la salud de los habitantes de la Ciudad de México como había sido en un principio, y pues es lo que vamos a ver de aquí en adelante, a una jefa de gobierno completamente plegada a las disposiciones del gobierno federal, y pues simplemente capitular lo que ya habíamos dicho y siempre hemos defendido. Esta autoridad que tenemos en la Ciudad de México no es la de una jefa de gobierno, sino la de una regente, una administradora que hace lo que el presidente le dicta. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Haces énfasis en esta posición de Claudia Sheinbaum de solo administrar la catástrofe, las muertes, así lo diría yo de manera muy fría. Parece que solo se ha dedicado a administrar la muerte, y por eso llegamos a esa cifra, 50,000 muertos por COVID en la Ciudad de México. Es un dato catastrófico, sin precedentes, y que la jefa de gobierno ya parece que lo normalizó y se le hace algo como simple de la consecuencia de esta pandemia. Pero Arturo Páramo nos hacía un análisis de lo que pasa en otras latitudes, que si bien las poblaciones no se puede comparar, en el porcentaje sí,
y el porcentaje de letalidad en la Ciudad de México siempre ha sido muy alto, muy alto, por ahí del 10-12% comparado con otros países como China, como Japón, como Corea del Sur, incluso como Estados Unidos, que es el que lidera ahí la cifra de mortalidad por este virus. Vemos que Estados Unidos, su porcentaje de letalidad comparado con su población no supera el 4%, entonces nos damos cuenta que algo falló. Y cuando hablas de que la jefa de gobierno se ha plegado a las órdenes de López Obrador, pues hay que recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el hombre más negligente con la pandemia. Desde no querer usar el cubrebocas hasta de frenar y hacer muy lenta el reparto de vacunas, que es el único medio preventivo para las personas en esta pandemia. Una desgracia en todo sentido, no hay que conformarse, hay que estar pendientes de lo que venga y por el momento sí hacer énfasis en que no hubo una estrategia eficaz ni tampoco la habrá. Ahora vámonos con Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX, para que nos ofrezca su perspectiva CDMX. Hola Luis, amigas, amigos de Capital CDMX. Creo que aquí también es pertinente hacer la pregunta si esas 50,000 muertes por COVID en la Ciudad de México son todas las que se han registrado a lo largo de la pandemia, porque recordemos que también ha habido otro registro sobre exceso de mortalidad y ahí las autoridades locales han sido muy omisas en los últimos meses. Detuvieron este registro de mortalidad hasta hace 2 meses dejaron de actualizarlo y se desconoce cuántas personas adicionales a las que se tenía estimado pues fallecieron por COVID-19. La semana pasada se le preguntaba a Claudia Sheinbaum al respecto y sobre todo porque el registro federal apunta a que son 84,000 personas que fallecieron en exceso, es decir, hubo un exceso de mortalidad en la Ciudad de México de 84,000 personas según los registros federales, y lo que hicieron las autoridades capitalinas fue decir que su registro no es tan alto, que hay un exceso de mortalidad no mayor a 70,000 personas. Pues eso recordemos, o al menos es evidente que es mucho más de estas 50,000 oficiales. ¿Y por qué hablamos de 50,000 decesos oficiales? Porque son supuestamente los que tienen confirmación de que fallecieron por COVID-19. Las otras son estimaciones de gente que pues sí falleció, pero no tiene el registro de que haya sido derivado de contagios por el coronavirus. Entonces, lo que yo creo es que más bien las autoridades locales han manejado a lo largo de la pandemia muy a su antojo la información de hospitalizaciones y decesos por el coronavirus. No ha habido total transparencia, han administrado los datos de acuerdo a lo que coyunturalmente les conviene o no. Gracias Alberto Cuenca por tu perspectiva CDMX. Sin duda, ya lo dijimos, se han dedicado a administrar la pandemia y desgraciadamente este número que estamos manejando el día de hoy, que estamos analizando, que son 50,000 muertes por COVID en la Ciudad de México, es la cifra oficial. Hay que decirlo, hay un exceso de mortalidad que se va documentando con el paso del tiempo, que se da de manera desglosada y que se ha dejado de dar. ¿Por qué lo habrán dejado de dar? No sabemos, pero por ahí se habla de que hay 20,000 muertes más que sumar en este porcentaje, entonces estaríamos hablando ya casi de 80,000 muertos, una tragedia en todos los sentidos. Gracias por habernos escuchado, hasta aquí dejamos este episodio y les pedimos que no se vayan porque vamos a entrar ahorita a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y vamos a arrancar contigo como siempre lo hacemos por este panorama nacional que tienes. Te damos los micrófonos, Arturo Páramo. Para esta semana hay varios temas que creo que son dignos de tener atención. Uno de ellos evidentemente serán las lluvias. Volverá a llover en la Ciudad de México, en el Valle de México, en todo el centro del país.
y se volverá a correr el riesgo de inundaciones en la capital, pero también en la zona hacia donde se desagua todo el drenaje del Valle de México. Hay que estar atentos a eso. En materia de COVID, hay que esperar si el semáforo ya cambia a verde. Eso abriría aún más la actividad en la capital del país y ya se daría luz verde a que se reactive absolutamente todas las actividades en la Ciudad de México. Una de ellas ha sido la asistencia a estadios, 60,000 personas en el América Guadalajara. Se espera una cantidad similar en el América Pumas, y la verdad es que son cifras de asistencia a espectáculos que sí pueden a pensar si está siendo adecuado el manejo de la pandemia o no en la Ciudad de México. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva semanal. Sin duda, temas importantes que atender, que revisar y que analizar en la próxima semana. Vámonos ahora con Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana, quien ya tiene su perspectiva semanal. Y en cuanto a la perspectiva de la semana, pues habrá que ver, inician los nuevos alcaldes su gestión en cada una de esas demarcaciones que perdió Morena. Habrá que ver cómo empieza a darse este trato de parte del gobierno de la Ciudad de México hacia las alcaldías en lo que tiene que ver con recursos, con la atención y servicios que se prestan a las 16 demarcaciones. También la postura que han manifestado los alcaldes de oposición tendría que ser un poco más colaborativa con los vecinos y no tanto tan politizada. Hemos visto que cada lunes los alcaldes que ganaron en esta pasada elección y que han formado una coalición, un frente común, pues presentan más con un interés político que con un interés ciudadano. Ojalá que esta vez que veamos a los alcaldes ya entrar en posición de sus cargos, los veamos un poco más cercanos a la gente, con pronunciamientos más ciudadanos y no tan políticos, no tanto de ataque a la administración central, sino un poco más de alternativas para los vecinos que decidieron esta opción y que van a ponerlos a prueba. Deben de entender muy bien estos 8 o 9 alcaldes que han quedado después de la elección de este año, en que depende de esta gestión de 3 años el que se pueda recuperar la jefatura de gobierno para el 2024. Una jefatura de gobierno que hemos perdido porque se plegó simplemente esta administración a hacer una regencia. Así que, pues ojalá los alcaldes nos puedan escuchar, los alcaldes de oposición, y se dediquen a un trabajo un poco más ciudadano y menos político. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Sin duda, el tema de la próxima semana será hacer un buen repaso de los alcaldes y ver cómo llegan, con qué ánimos y si de verdad son la esperanza para un cambio en esta Ciudad de México. Vámonos ahora con la perspectiva semanal de Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal esperamos que en esta semana los diputados del Congreso capitalino logren ponerse de acuerdo para la asignación de las comisiones legislativas. Son 40 comisiones en el Congreso de la Ciudad de México que se debe repartir entre los 8 grupos parlamentarios y de acuerdo a la proporción a lo que vale cada grupo parlamentario. Morena peleará por tener o mantener la mayor y las más importantes comisiones legislativas, pero la oposición, en virtud de que ganó curules durante la pasada elección, buscará un acuerdo equitativo con los morenistas, y no se ven fácil. Hemos platicado de récord con algunos diputados y comentan que el tema ha sido bastante difícil, que ha ido muy lento, que han estado sosteniendo reuniones extraoficiales a lo largo de los días, que el fin de semana mantuvieron abierto a estos canales de diálogo para poder llegar a acuerdos sobre las comisiones que se asignarán a cada bancada, y sería lo ideal, o casi también una obligación moral, que deban tener ya la asignación de las comisiones, porque ha pasado un mes desde que se instaló la legislatura y aún no hay acuerdo. Creo que en el Congreso de la Ciudad ya se necesita también tener las comisiones para comenzar la dictaminación de los distintos asuntos. Y también, por otro lado, comentarte que este viernes 1 de octubre
toman protesta ante el Congreso capitalino los 16 alcaldes electos, los 16 alcaldes que resultaron ganadores de los comicios de junio pasado. Algunos de ellos se reeligen, pero aunque aplica para ellos también la figura de la reelección, pues deben y por ley rendir protesta ante el Congreso de la Ciudad de México. Y también comentarte que es el próximo sábado, es 2 de octubre. Como sabemos, hay movilizaciones importantes el Comité del 68, de organizaciones estudiantiles, pero también desgraciadamente salen a protestar de forma muy violenta grupos radicales que lo único que hacen o han hecho a lo largo de los últimos años son desmanes. Entonces veremos cómo actúa el gobierno de la ciudad ante esos grupos. Veremos también cómo el gobierno de la ciudad hace un despliegue operativo junto con el gobierno federal en el Zócalo capitalino, porque se ha mantenido ocupado por más de 2 meses la Plaza de la Constitución, y veremos para el 2 de octubre si les permiten el acceso a las distintas manifestaciones que el 2 de octubre salen a ocupar las calles capitalinas. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva. Sin duda, estar al pendiente de lo que pase el 2 de octubre y este reparto de los espacios en el Congreso capitalino, su segunda legislatura. Veremos si hay un mejor nivel en las presidencias de cada una de estas comisiones y no se hace solo un reparto vulgar por llenar espacios y por tener prerrogativas. Gracias a todos los que nos escucharon en este episodio de Perspectivas CDMX, donde analizamos los 50,000 muertos por COVID en la Ciudad de México. ¿Fue bueno el manejo de la pandemia por parte de Claudia Sheinbaum? La respuesta es no. Gracias por habernos escuchado y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Twitter somos Capital MX- y en nuestras demás redes sociales, en Google, en Spotify, en Instagram, en TikTok, aquí en Spotify, nos pueden encontrar como Capital CDMX. En YouTube nos encuentran como CDMX TV y nos pueden seguir todos los días en capital-cdmx.org, donde nos pueden leer. Los invitamos a suscribirse y también a recibir nuestro semanario digital cada semana que preparamos con mucho esfuerzo para que puedan tener una lectura más cómoda de lo que se vivió en esta última semana, el día a día, lo que va cambiando la dinámica en la capital del país. Ahí lo podrán encontrar, información especializada, periodismo de profundidad que hacemos todos los días. Gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.